ven y toma tu lugar. Amamos, iglesia, decile, amamos tanto tu presencia. Solo queremos tu presencia. Queremos que te sientas como en casa. Con toda tu belleza, ven y toma tu lugar. Amamos, amamos tanto tu presencia. Solo queremos tu presencia. Queremos que te sientas como en casa. Con toda tu belleza, ven y toma tu lugar. Amamos tanto tu presencia. Solo queremos tu presencia. Queremos que te sientas como en casa, con toda tu belleza, ven y toma tu lugar. Amamos tanto tu presencia. ¿Cuántos están acá, en la presencia de Dios? ¿Por qué no se lo decís? Pero entregándole tu corazón en esta canción. Queremos que te sientas como en casa, con toda tu belleza, ven y toma tu lugar. Amamos tanto tu presencia. Solo queremos tu presencia. Se escuche tu voz, iglesia. Queremos que te sientas como en casa. ¿Habrá alguien acá que le dé la bienvenida al Señor? Que se escuche tu voz, decirle, amamos tanto tu presencia. Amamos tanto tu presencia. Solo queremos tu presencia. Queremos que te sientas. Queremos que te sientas como en casa. Toda tu... Ven y toma tu lugar. Señor, gracias esta mañana te damos. Porque, Señor, tu presencia está en este lugar. ¿Cómo te amamos, Señor? ¿Cómo te amamos? ¿Cómo te amamos, Señor? ¿Cómo te amamos, Señor? ¿Cómo te amamos, Señor? Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es sin fin. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Hoy levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Hoy levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Hoy levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia
levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto. Y levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Hoy levantamos tu nombre en alto, más alto. y rendimos el corazón, y rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Todo a ti, Jesús. Rendimos todo, a ti, rendimos todo, rendimos todo a ti, Jesús. Rendimos todo a ti, sí, Señor. rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Sí, Jesús. rendimos todo a ti, Jesús. Señor, esta rendición, Señor, de nuestra vida, dispone nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, Señor. Porque como discípulos tuyos estamos a tus pies. Señor, que no sea endurecido el corazón. Si no estamos acá rendidos, Señor, a tus pies. Esta rendición, Señor, activa nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. Por eso venimos a oírte desde la rendición, Señor. Venimos a decirte sí antes de escuchar lo que tengas para hablar. Es el corazón dispuesto a escucharte lo que activa el escuchar tu voz. Es el deseo de escucharte lo que esta mañana activará tu voz. Es el anhelo por recibir tu semilla, lo que va a hacer que nuestra tierra dé fruto. Por eso yo oro en el nombre de Jesús, para que la rendición y el anhelo de escuchar tu voz convierta nuestra tierra en tierra fértil, en tierra que dé fruto. Señor, hará la tierra de nuestro corazón, regala tierra de nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Para que digamos, habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor. ¿Cuántos pueden decir esta mañana? Habla, Señor, porque tus siervos oyen. Decilo con tu voz. Habla, Señor, porque tus siervos oyen. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el nombre de Jesús, dale un aplauso fuerte a Él esta mañana. Rendimos todo, 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 Jesús. ¡Aleluya! Rendimos todo, rendimos todo. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? Santi querido, Dios te bendiga. Un aplauso para Santi. ¿Cómo andamos? Qué lindas noticias. Tenemos bautismo acá. La vamos a felicitar. Ahora la vamos a apachurrar un rato a nuestra amiga Nati. Gloria a Dios. Hay bautismo en camino. Hay muchos también que me tiraron que se quieren bautizar. Están decididos. Vos estaba pensando por un tobogán de agua para este bautismo. Sería muy bueno, Lolo. Habría que pensarlo. Le metemos con tobogán, cosa que hagan...
Qué lindo sería una de esas. Aleluya. Bueno, gracias Señor. Gracias Señor. Seguimos orando por nuestro templo, hermanos. Seguimos clamando, ayunando. El Señor nos lo va a dar. Pero mientras somos fieles en todo lo agradecidos con lo que Él nos da. Y como digo siempre, donde estamos reunidos en su nombre, ahí somos iglesia. Amén. Y yo veía estos días con la situación de Mercedes y lo de su casa, la generosidad de tantos hermanos que se han ofrecido, que han donado cosas. Y yo digo, bueno, somos iglesia. Eso es ser iglesia en definitiva. Todo lo demás vos podés tener la mejor plataforma, podés tener la pantalla LED, que bueno, el Señor algún día a lo mejor la traerá. Pero es accesorio, porque somos iglesia. En estas cosas somos cuerpo, en estas cosas somos iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es ser iglesia. Bueno, gloria a Dios. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, que vayamos a la palabra. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? A ver, levanta tu mano si estuviste el domingo pasado. Bueno, ¿te acordás de qué hablamos? De amar la palabra. Amén. Amén. Y vamos a seguir con un poquito por este lado, a modo de una serie, si bien tiene otro título, pero vamos a seguir. Yo siento que como iglesia tenemos un vacío importante en cuanto al conocimiento de la palabra, y solo se da porque ignoramos los beneficios que la palabra tiene, porque si no, no la ignoraríamos. Si no, no dejaríamos de querer conocerla y de estudiarla y de comer de la palabra todos los días. Y te digo que este libro es el tesoro más inmenso que te pueden regalar. ¿Viste? Si me regalan una Biblia, bueno, pero te aseguro que es el tesoro más grande que te puedan regalar, porque en la palabra del Señor está la vida. Es increíble los beneficios de la palabra. La palabra de Dios literalmente trae vida. La palabra de Dios literalmente alinea nuestra vida. La palabra de Dios santifica, nos hace crecer espiritualmente, nos da nueva vida, inicia nuestra fe, examina nuestro corazón y trae convicción de pecado, libera, porque dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La palabra de Dios te refresca, te da un renuevo, te ilumina. Bueno, es tremendo lo que hace la palabra de Dios, tremendo. Tremendo. Todo esto lo hace la palabra de Dios. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que ame su palabra. Y yo decía la semana pasada, nos gusta tanto ese viste, poner en el microondas y que salga la comida hecha, que a veces confiamos en cualquier cosa que aparece en YouTube. Confiamos en cualquier cosa que aparece en YouTube. Y yo nunca, como dije el otro día, nunca te diría que no mires YouTube, que no escuches otras prédicas. Pero ¿sabes qué? La única manera de que vos puedas discernir si lo que aparece en YouTube es cierto o es una berreteada, si es la verdad completa o es una media verdad, la única manera que puedas discernir eso es conociendo la palabra. Es la única manera. Si no, te pueden meter cualquier buzón, hermano. Tenés que conocer la palabra, amar la palabra, pero conocerla en profundidad. Por eso vamos a leer la palabra, ya que estamos, ¿no? Mateo capítulo 13 es la parábola del sembrador. Dice así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y le dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno
en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Esta parábola está dada entre muchas otras, ¿no? Entre muchas otras. Y por eso, como dice entre muchas otras, el contexto un poco es que Jesús, aunque da muchas otras palabras, en el capítulo 13, muchísimas veces Jesús compara o la palabra de Dios o el reino de Dios con una semilla. Y nuestros corazones o nuestras personas con la tierra. Durante todo el capítulo 13, muchas veces Jesús compara la palabra o el reino de Dios con una semilla que es plantada en distintos terrenos y según el terreno da fruto. Ahora, interesante esto, que el reino de Dios o la semilla de Dios son siempre todopoderosos. Porque Dios usó su palabra para crear el universo. Dijo, sea la luz, y la luz fue. Es decir, que una palabra de Dios tiene el poder creativo, el poder no solo transformador, sino fundamentalmente creativo para crear cualquier realidad, aunque esa realidad no exista. Es decir, una semilla, una palabra, tiene todo el poder que requiere para traer vida y vida abundante. Por eso Jesús dice que el reino es como una semilla de mostaza, aunque la palabra sea chiquita, si en la tierra en que cae es buena, llega a ser un árbol el más grande de todos. Es decir, que si la tierra es propicia, el problema nunca está en la semilla. La semilla tiene el poder para dar vida y tiene todo el poder para crear el universo. Tiene todo el poder para separar las tinieblas de la luz. Es decir, que en esa semilla está todo el potencial del poder ilimitado de Dios para cambiar cualquier realidad. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ahora Jesús, cuando explica la parábola del sembrador, dice que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Por eso es importante que cuando nos acerquemos a la palabra, no nos conformemos con no entender. ¿Cuántas veces te ha pasado? Porque a mí me pasó de leer la palabra, pero que no me diga nada. No entenderla, no saber cómo se aplica a mi vida, no poder bajarla a mi diario vivir, a decir, esto da la sensación que para hace 2000 años atrás, pero ¿cómo se aplica hoy en mi vida? Está bien la parábola del sembrador, un sembrador salió a sembrar, pero yo ni soy del campo, ni planto semillas. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Entonces, quiero decirte que necesitamos venir a la palabra, pero principalmente necesitamos no conformarnos a no entender. No te conformes a no entender. La palabra de Dios tiene una gran ventaja. Una gran condicionante, pero una gran ventaja. La palabra de Dios necesita ser leída en comunión con el autor, en comunión con el Espíritu Santo, porque no podemos olvidar que aunque la palabra, no solo que la palabra de Dios es cristocéntrica porque todo el tiempo señala a Cristo, sino que la palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios es espiritual y no puede leerse como si no lo fuera. Porque si no estás con el Espíritu Santo, para que te la explique, queda en un libro de texto que no tiene aplicación práctica a tu vida. Yo decía el otro día, Jesús pasa caminando y le dice a sus discípulos, vengan, síganme. Entonces yo te digo ahora que Jesús ya no está corporalmente en la tierra. ¿De qué manera Jesús cuando te dice ven y sígueme, vos lo podés seguir? ¿Estamos acá, iglesia? Jesús pasó y le dijo a Pedro, le dijo a Juan, le dijo a Santiago, le dijo a Andrés, vengan, síganme. Y dice, dejando las redes, dejándolo todo, lo siguieron. Ok, ahora yo quiero decirte, vos lees esa palabra y la invitación es para vos. Y él te dice, ven y sígueme.
¿cómo lo seguís? Sería fácil si Jesús pasa caminando. Vos estás, no sé, trabajando en la escuela, en la empresa, en la municipalidad, donde sea, estás trabajando. Y pasa Jesús, golpea la puerta, entra, te mira fijamente así, dice, ven y sígueme. Y vos apagás la compu y te vas. Te llevó el cuadrito del perro que tenía en el escritorio y lo seguís. Decime si no sería fácil eso. Ahora, ¿cómo seguís a Jesús hoy? Hoy, ¿cómo lo seguís? Jesús dice que Él deja sus palabras, que Él deja de su espíritu y que Él deja a su iglesia. Por eso, para seguir a Jesús, hoy, ¿cómo lo seguís? Lo seguís manteniéndote en el espíritu, lo seguís escuchando, aprendiendo y meditando y siendo transformado por sus palabras y estando en comunión con su cuerpo, que es su iglesia. Esa es la manera en que hoy lo seguís. Por eso, si vos estás en comunión con el Espíritu, estás en comunión con la palabra, estás profundizando en sus enseñanzas y siendo discípulo y siendo aprendiz y diciendo, ok, doy toda mi vida. ¿Para qué? Para aprender de las palabras de Jesús, porque sé que en estas palabras hay vida abundante. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pedro nos está dando un indicio de cómo sería esa búsqueda. ¿Cómo sería ir detrás de Jesús? Ir detrás de sus palabras, aprendiendo y dejando que, estando con Él y escuchando sus palabras y meditando en sus palabras, yo realmente sea transformado hasta ser como Él para hacer las cosas que Él hizo. Entonces yo cuando leo la palabra, muchas veces, yo te confieso, muchas veces leía los milagros. A mí me gustaba el Antiguo Testamento. Me gustaba el Antiguo Testamento porque eran historias. Me gustaba. Pero cuando llegaba Jesús, decía, no, esto es too much. Esto es demasiado para mí. Porque un día en la vida de Jesús es, pum, pum, resucito un muerto en un velorio, pum, voy acá, sano un ciego, pum, voy acá, predico, se convierte en 15.000. Pará, esto es porque el Hijo de Dios nada más. No puede ser. Pero dice la palabra que Jesús llama a sus discípulos, ¿para qué? Para que estuvieran con Él y para enviarlo a predicar. Entonces, el propósito del discipulado, el propósito de reclutar aprendices, como un buen rabí judío, el propósito de reclutar aprendices eran que estuvieran con Él y de tanto estar con Él se volvieran como Él y de tanto ser como Él hicieran lo que Él hizo. Es un propósito de multiplicación, porque la palabra de Dios viene con una finalidad. La palabra de Dios viene a ser sembrada, ¿para qué? Para que la vida del cielo se empiece a manifestar en vos. Ahora vamos a volver a Mateo 13, pero fíjate lo que dice Isaías 55. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá, decí conmigo, no volverá vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Por eso el mensaje de hoy se llama el propósito de la palabra. La palabra tiene un propósito, querido. La palabra tiene un propósito. La palabra no se largó por largar. La palabra de Dios que está acá tiene un propósito. Ha sido que sea sembrada en tu corazón, que genere una transformación espiritual, que te conecte con Jesús, que te haga como Jesús y que te envíe a hacer lo que Jesús hacía. Por eso la palabra de Dios no es para leer, tipo horóscopo espiritual. La palabra de Dios no es para no entender. No solo que necesitamos entenderla. Necesitamos que vaya cada día más profundo. Y que el mismo versículo hoy signifique más que lo que significó ayer. Te va a pasar, y te ha pasado seguramente, de que estás leyendo un versículo que ya leíste 1000 veces y hoy es un rema de Dios que te dice algo, ¿sí o no? Sí. Pues ya lo leí 1000 veces, pero hoy me dice algo. Porque la palabra de Dios es infinita en poder.
Dice el escritor de Hebreos que es capaz de cortar más que espada de doble filo y llegar hasta las profundidades de los huesos, de los tuétanos, separar el alma del espíritu, va hasta lo más profundo de tu ser y pone en evidencia aquellas cosas que se alejan de la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios viene a santificarte. Viene a santificarme, viene a hacerme más parecido a Él, porque Jesús dice, si mi palabra permanece en ustedes, si ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces el propósito de la palabra de Dios es hacerme permanecer en Cristo, que su palabra permanezca en mí y que yo pueda orar cualquier oración que pueda ser contestada. Wow, yo digo que por eso solo vale la pena meterte en la palabra. Un día el Señor me dijo, Rodrigo va a ser un año de oraciones contestadas, y yo no entendí, pero fue así. Parecía que todo lo que oraba, era respondido en el momento. Y entendí que tenía que ver con esto, con que el Señor me decía, ¿entendés lo que pasa cuando vos permaneces en mí y mi palabra permanece en vos? Jesús dice, para que vuestro gozo sea perfecto. O sea, la permanencia en Cristo hace que tus oraciones puedan ser contestadas inmediatamente. Hace que tus oraciones puedan ser respondidas inmediatamente. Hay una puerta espiritual tremenda que tiene que ver con esto de permanecer en su palabra. Pero aparte tiene que ver, hemos escuchado tantas veces esto. Pero yo le pido al Espíritu Santo que hoy tenga otro significado. Que te quedes una semana, un mes, clavado en un versículo que te siga hablando. Porque el reino es como aquel que, encontrando una perla de gran valor, vendió todo lo que tenía y compró el campo. Mi oración es que vos vayas acá y que cuando abra la palabra de Dios con ese hambre que te desespere, te quedes en un capítulo un año porque te está desesperando todo lo que ese capítulo te alimenta. Que se termine la lectura para cumplir 30 segundos antes de irte al trabajo. Que te dé más placer que quedarte mirando 2 horas una película. Ayer, después de mucho tiempo, se me ocurrió ver una película y el Señor me castigó. No. Ayer me puse a ver una película y en menos de 2 horas ya me habían sacado el puesto del pádel. ¿Vos podés creer? Terrible. Terrible. El chat se habían anotado todo ya. No me habían dejado un lugarcito. Lo que no saben que en la cancha está mi nombre. Puedo suspender. Que meterte en la palabra. Siempre hablamos con Pri en la adolescencia. A veces los chicos estaban todos en la pileta. Y ella dice, yo estaba en mi pieza orando y leyendo la palabra y llorando y soñando con cosas de Dios. Que te dé más placer que salir todo el sábado a la tarde a la pileta. Que te dé más placer que cualquier otra cosa en el mundo. Que la palabra de Dios sea tu deleite, como decíamos en el Salmo, como leíamos el Salmo 119, que esta palabra te consuma. Jesús explica que no podés quedarte sin entender, tenés que seguir buscando hasta entender. Y dice además, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Es esta palabra que Dios te habló y primero la recibiste. ¿Viste que el domingo pasado Maxi dijo en un momento? Estamos repitiendo, ¿no? Como familia, Dios es bueno. Yo pregunto, ¿Dios es bueno? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y en los momentos trágicos de la vida, ¿te sale de decirlo? Ante una pérdida, ante el dolor, ante la tragedia, ante las dificultades, ante la incertidumbre de no saber lo que tenés que hacer, ante los momentos que parece que Dios está callado,
Ante los momentos en que tu sueño parece que en un momento no tiene nada que ver con el sueño de Dios y Dios va por otro lado. Ante los momentos que eso en que habías puesto toda tu expectativa salió mal. Ante los momentos de frustración te sale de decir, Dios es bueno. Porque Él es bueno todo el tiempo. Y no estoy diciendo que repitas como loro, todo lo contrario. No estoy diciendo lo que tus labios hablan, estoy hablando lo que tus labios hablan porque tu corazón cree. Jesús dice, hay palabra que inmediatamente la tomamos. Yo digo, Dios es bueno y todos dicen, amén. Pero dice que si no tiene profundidad, y si no hace raíz hasta que se vuelve una piedra angular de tu vida, sobre la cual tu vida está plantada y vienen las tormentas, pero no me puedo mover porque llega la raíz hasta la roca de que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. ¿Tiene raíz esa palabra en tu vida? Ha ido más profundo y más profundo y más profundo y más profundo hasta agarrarse de la roca. ¿Tiene raíz? Anoche leíamos con Pri, el escritor de Hebreo dice que los que han alcanzado la madurez por el ejercicio de los dones del discernimiento, es decir, la madurez viene por el ejercicio del discernimiento, viene por el ejercicio. Hay ejercicio espiritual. ¿Cuántos quieren ser gente de fe? Bueno, empezá a dar pequeños pasos de fe en algo. O sea, la fe se ejercita. ¿Cuántos saben que la fe se ejercita? ¿Querés ser una persona de fe? Ok, no te digo que vaya al Paraná y lo golpees para que se abra. Empezá por otro lado. Empezá ejerciendo fe al nivel de fe que vos sientas que hoy tenés. Pero empezá a ejercitarte en la fe, porque los dones se ejercitan. Y en la palabra de Dios, ejercitados en creer estas palabras. Ejercitados, que tengan raíz y que cada vez, no solo que la entienda, sino que cada vez entienda cuánto más implica eso. Cuánto más profunda es esa verdad. Cuánto más inamovible es esa verdad. Porque si esa verdad no tiene raíz, dura poco tiempo, dice. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, porque va a venir persecución por causa de la palabra, te aviso, enseguida se aparta de ella la persona. Después dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Hay quienes abrazaron la palabra y la palabra está a nivel intelectual, la palabra tal vez está hasta a nivel almático, pero como está sembrada la palabra, también hay otras semillas. Jesús dice, esta es aquella que quedó entre espinos. Es decir, está plantada la palabra, pero también hay plantado otras cosas. Está plantada la palabra, pero también está plantado el temor. Está plantada la palabra, pero también hay una semilla de incredulidad. Está plantada la palabra, pero también hay semillas de amargura en tu vida. Está plantada la palabra, pero también hay semillas que la están ahogando. Y tu función es, con la ayuda del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo cuáles son las semillas que están ahogando la palabra. ¿Cuáles son aquellas ideas, fundamentos, emociones que son espinos que quieren ahogar la palabra? Está la semilla de la palabra, pero está la semilla de la cultura. Está la semilla de la palabra, pero están las culturas y las tradiciones familiares. Está la semilla de la palabra, pero hay otras plantas ahogando esa palabra. Está la semilla de Dios, pero hay espinos en tu vida.
Espinos que tenés que arrancar en el nombre de Jesús. El tema es que rara vez entendemos cuáles son esos espinos hasta que viene el Espíritu Santo. Por eso cuando leas la palabra, decirle: Espíritu Santo, la quiero entender. Espíritu Santo, quiero que vaya más profundo. Espíritu Santo, quiero crecer en la revelación, ver cuánto implica todo esto. Pero Espíritu Santo, aún también mostrame todos esos espinos que están queriendo ahogar la palabra. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hay espinos, hay otras ideas de nunca te comprometas a fondo con algo. Hay espinos, hay ideas. ¿Cuáles son? Pero también tu corazón puede ser como quien recibió la semilla que cayó en buen terreno. Es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. El que agarra la palabra y trabaja con la palabra. Necesitamos agarrar la palabra. Y no necesitamos esperar que la palabra se cumpla. Necesitamos tomar la palabra y trabajar en la tierra. Necesitamos tomar la palabra y trabajar con esa promesa. Necesitamos tomar la palabra y trabajar con la palabra. Dice, dio fruto. Este sí, mira lo que dice. El que recibió la semilla, está hablando de la persona que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, está hablando de un buen corazón, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60. Es decir, el que la entiende, el que encuentra raíces, el que saca espinos y el que produce. Necesitamos producir con la palabra. Yo quiero ser un misionero a las naciones. Metete en el instituto, hermano. Porque no va a venir un ángel y te va a agarrar de los pelos y te va a llevar al África. Producí algo con la palabra, que haya un paso de fe. Yo quiero ser maduro en el Señor. Ok, empezá siendo constante en todas tus cosas. Yo quiero ser maduro en el Señor. Ok, empezá trayendo orden a todas las áreas de tu vida, a tus horarios, a tu manera de comer, a tu manera de irte a dormir, todo. A tu manera de congregarte, a tu manera de leer la palabra. Empezá a traer orden, miles de microdecisiones. Empezá a producir con la palabra hasta que dé fruto al 30, al 60 o al 100%. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Estás ahí, iglesia? La palabra viene para producir un efecto. Ahora quiero hacerte una pregunta, anótatela. ¿Qué efecto está produciendo la palabra en tu vida en lo que va del 2024? No digo en toda tu vida, en lo que va del 2024. ¿Qué efecto? ¿Algún efectito por ahí? ¿Algo que me dé? ¿Qué efecto está teniendo la palabra en tu vida en lo que va del 2024? Acompáñame a Lucas capítulo 24. Creo que ya se habrán dado cuenta que es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. Verso 13 en adelante. Este pasaje es ese tipo de pasaje, como decía antes, ¿no? Hace años que me viene hablando y parece que siempre me habla de algo más. Hace muchos años que cada vez que lo leo me dice algo distinto. Es muy versátil para los predicadores este pasaje. Es la historia de dos discípulos que se van
de Jerusalén luego de que Jesús ha muerto y ha resucitado, pero parece que ellos no creen mucho que Jesús resucitó. Dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajo y uno de ellos, llamado Cleofás, dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y no lo encontraron, tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Yo creo que ellos ahí esperaban que Jesús le dijera, pobrecito. ¿Viste cuando vos llegás en un momento y tú decís, pobre de mí? Ellos pensaban que Jesús le iba a decir, ay, no me digan que crucificaron a su maestro. Ay, déjenme que ore por ustedes. Señor, en el nombre de Jesús, se va toda carga. Pero miren lo que dice el verso 25. ¡Qué torpes son ustedes!, le dijo. Y qué tardos de corazón para creer. O sea, le dijo burro e incrédulo. Macanudo. Y el Hijo de Dios, perdón. Porque si lo dijera yo, imagínate vos venís a pedir oración y yo te digo, vos sos un burro y un incrédulo. Vos que decís, el pastor no tiene amor. Pero Jesús lo dijo. Te cambiás de iglesia, pero te tenés que cambiar de la iglesia de Jesús entonces. Porque Jesús va al hueso. Vos imaginate que vos venís como pichoncito mojado, diciendo, orame, pastor. Y el pastor te dice, pedazo de burro incrédulo, a ver cuándo te va a convertir, papá. Un amigo. Pero Jesús dijo esto. ¿Viste que nos sorprenden estas cosas? Porque vos te imaginás el Jesús de Hollywood que con el peinadito a la gomina, siempre mirando al horizonte. Acá, viste, como que le agarró el huehue y le dice, pero pedazo de burro incrédulo, a ver si te convertí un día de esto. Dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Agarraron una ustedes. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Voy a leer hasta ahí. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque no es que ellos no tuvieran las Escrituras. No es que ellos no tuvieran a Moisés. No es que ellos no tuvieran a los profetas. El diagnóstico de Jesús no es que faltara Moisés ni que faltaran los profetas. Es que ellos eran tardos de corazón para creer.
lo que Moisés y los profetas habían dicho. ¿Escuchaste eso? No es que Moisés no hubiera hablado. No es que los profetas no hubieran sido claros. Es que la torpeza y la dureza del corazón les impedía entender lo que estaba más claro que el agua para Jesús. Lo que estaba más claro que el agua para Dios. Por eso a mí lo que me preocupa es de que no me preocupa que vos y yo no tengamos Biblia. Hoy, gracias a Dios, en Occidente las Biblias sobran. A mí no me preocupa que no tengamos prédica en YouTube, porque hoy encontrás de todos los temas. A mí no me preocupa que no haya libro. No estamos en Medio Oriente donde la gente se tiene que memorizar la Biblia completa porque no puede leer la Biblia. No. Estamos acá. Pero ¿qué dice Jesús? Que así todo vos podés ser un torpe y un incrédulo de corazón para entender lo que Él está haciendo en este tiempo. Entonces, comenzando por Moisés y los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Era Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento también, en el Nuevo también. ¿Qué cosas les están impidiendo a ellos? Yo le preguntaba al Señor estas semanas, ¿qué cosa les impidió ver? ¿A qué te referís, Señor, vos con esa torpeza y con esa dureza de corazón que les impide ver? Y el Señor me dijo, seguí leyendo, Rodrigo, anda más profundo, fíjate lo que pasó en este diálogo, trata de entender. Y mira lo que dice acá. Vamos juntos a donde dice en el verso, vamos a leer verso 19 hasta el 21. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero mira lo que dice el verso 21. Dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y el Señor me dice, ¿cuál fue el problema de ellos dos? Dice, nosotros abrigábamos la esperanza de que Él fuera quien redimiría a Israel. ¿Dónde está el problema de ellos? En que ellos, dice que abrigan la esperanza equivocada. Cuando vos y yo creemos que Dios va a hacer lo que nosotros queremos y Dios no lo hace, perdemos la esperanza en Dios. Pero el problema siempre fue otro. El problema fue en que no tenemos su esperanza. Nosotros tenemos nuestra esperanza y queremos que Él responda. Tenemos nuestro plan. Y la idea es que Él se alinee a nuestro plan. Cuando pasa algo que difiere de lo que yo creo que Él debería hacer, yo pierdo la esperanza, pero gloria a Dios, porque esa esperanza fue perdida. Porque entonces ahora tengo la oportunidad de creer lo que Él me dice que va a hacer. La esperanza puesta en mis propios planes se va a caer. El problema que ellos tenían y el problema que nosotros tenemos es de que muchas veces ponemos la esperanza en lo que nosotros creemos que Dios debe hacer, en vez de que nosotros pongamos la esperanza en una persona que es en Él y que Él haga lo que quiera hacer y yo acoplarme a su plan. La idea no es tener esperanza en que Él se va a acoplar a mi plan. La idea es tener esperanza en Él y yo acoplarme a su plan. Puede decir un amén también. Cuando pongo mi esperanza en lo que no tiene que ver con su voluntad, me defraudo. Albergábamos la esperanza de que Él fuera quien redimiera a Israel, quien nos liberara de los romanos. Los que no estaban entendiendo que el propósito de Jesús era mucho mayor. Era redimirlos del pecado, de la muerte, quien había sido siempre el que los esclavizó. Porque en la época de los jueces dice que un día estaban bárbaros
Y cuando les iba bárbaro, como seguían siendo esclavos del pecado, a lo mejor ya no eran esclavos de los cananeos, de los filisteos, pero seguían siendo esclavos del pecado. Por eso volvían a caer y volvían a ser esclavizados por los filisteos. Jesús dice, si no los libero del pecado, hoy van a ser esclavos de los romanos, mañana van a ser esclavos de los griegos, pasado serán esclavos de los persas, no sé de quién serán, pero siempre serán esclavos de alguien. ¿Por qué? Porque su principal esclavizador es el pecado. Es Satanás, el diablo. Entonces los vengo a liberar de quien verdaderamente los está esclavizando. Tu problema no es la inflación. Tu problema es tu ansiedad y tu incapacidad para ahorrar. ¿O vos no sabías que en Argentina hace 800 años que hay inflación? ¿Qué cambió? Tu problema no es que esa pizza estaba espectacular y el quesito le chorreaba. Tu problema es la gula. Tu problema no es la gente. Tu problema es el chisme. Tu problema es el mal carácter. Tu problema siempre es el pecado. Tu problema no es que fulanito, menganito te miró mal. Tu problema es que hasta que no te sanes, cada mirada, cada uno que se olvide de saludarte te va a herir. Tu problema siempre es el pecado. Tu problema siempre es el infierno. Tu problema es otro. Como tu esperanza a veces está puesta en el lugar equivocado. Por eso la palabra viene a mostrarnos quién es el verdadero enemigo. El problema no es que mientas, el problema es que te creo, dijo un profeta. ¿Se entiende, no? Por eso Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios es muy útil. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios inicia nuestra fe. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Querés llenarte de fe? Lee la palabra. Lee. Comete los libros completos, los capítulos. Lee la palabra. Quédate, en vez de... ¿Cuánto le invertís? ¿Vos tenés en el celular lo que mide cuántas horas le metés al celular? Fíjate, te vas a sorprender. Vos, fíjate cuánto le metés al Netflix. ¿Cuánto le metés al YouTube? ¿Cuánto? Medilo. Fíjate, ¿quién se lleva más parte de tu tiempo? ¿Si la palabra de Dios o el Netflix? ¿TN, C5N o la Biblia? Fíjate qué se lleva más. ¿Los reels, el scrolling infinito o la Biblia? Fíjate. Te vas a sorprender. La palabra de Dios inicia la fe. La palabra de Dios da vida espiritual. Dice, 1 de Pedro dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Vos me decís, Rodrigo, pero yo ya ni me acuerdo qué leí la semana pasada. Bueno, yo no me acuerdo qué comí antes de ayer, pero esos nutrientes me siguen alimentando. Y yo me he escuchado un montón de testimonios. Ayer Pri contaba de este chico Olivares que dice que la madre le había predicado toda la vida, oraba por él toda la vida, él se metió en el rock pesado, en el satanismo, en todo, y en el momento que estaba a punto de morir se acordó de la madre y de lo que la madre le hablaba. Porque la palabra queda. Porque la palabra queda. En el momento que abrís el corazón, la palabra sale a luz. Entonces, sigue estando ahí. Por eso Jesús dice, no se preocupen por lo que van a decir, por lo que va a decir el Espíritu Santo, va a hablar por ustedes, porque va a tomar de lo mío y se lo hará saber. La palabra queda. Entonces, comed de la palabra. La palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. Por eso, dice Pedro, deseen con ansias. Decí conmigo, con ansias. La leche pura de la palabra, como niño recién nacido. Mirá, lo tenemos a Santo que si pasan más de 2 horas sin leche,
se pudre el chancho. Se pudre todo. La palabra de Dios como leche pura. Vos sabés que la leche de la madre a los chicos le trae defensas, anticuerpos. Así la palabra de Dios te trae defensa, te trae anticuerpos. Necesitamos comer de la palabra, pero aparte dice, ansiémosla como leche pura, como ese niño recién nacido que necesita, papá, necesito alimentarme de la palabra, necesito esta leche pura. Es algo puro, es algo que te va a llenar de defensa, es algo que te va a prevenir enfermedades físicas, almáticas, espirituales. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es vida. Y es vida eterna, abundante, plena. Te digo, la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro pan, es nuestra vida. Alimentémonos de la palabra más, iglesia. Dejate de conformar con los 3 o 4 personajes que aparecen en YouTube. Metete en la palabra, conocé la palabra. Y aparte, entendela, aparte que vaya profundo, que la entiendas más y más profundo, y las implicancias, y más, y más, y más. Y aparte, saca todos los espinos que están estorbando. Y aparte, trabajar y hacerla producir. Metete en la palabra más profundo. No te quedes con el agüita a los tobillos, no te quedes con el agua a la rodilla. Metete hasta que la palabra de Dios cambie tu manera de pensar. Viví con Jesús, Viví con Jesús hasta que se te peguen las cosas. Dice que Pedro se quiso hacer el ateo y dijeron, este estaba con Jesús. Este estaba con Jesús. Y a los primeros seguidores de Jesús le dijeron cristiano porque era muy parecido a Cristo. ¿Sabe por qué? La palabra cristiano no fue una palabra que ellos, un nombre que ellos se pusieron. La gente le puso cristiano porque parecían a Cristo. Porque tanto estar con Jesús, se volvieron parecidos a Jesús y querían hacer lo que Jesús hacía. Que no haga falta llegar a un lugar y decir, yo soy cristiano, aviso. Que la gente sepa que cuando entras a un lugar, la gloria de Dios llega a un lugar y ven algo diferente. Diferente en tu manera de hablar, diferente en tus motivaciones, diferente en tus responsabilidades, diferente en tu manera de trabajar. Diferente. Es la palabra de Dios, nos santifica. Dice Juan 17, Jesús está orando y dice, santifícalo en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. No ni siquiera es una aproximación a la verdad. Tu palabra es la verdad. La verdad. La palabra de Dios nos santifica. Saca todas aquellas cosas que no nos hacen ver como Dios. La palabra de Dios examina nuestros corazones y los pone en evidencia si hay motivaciones, pensamientos, sentimientos que no agradan a Dios. Dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones, no solamente las acciones, no solamente las palabras. Juzga las motivaciones, las intenciones, los pensamientos, los sentimientos. Juzga todo. Y no puede ser juzgada por nada. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está motivando? ¿Qué estás soñando? Exponelo a la palabra. Intencionalmente exponelo a la palabra. La palabra de Dios libera. Dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice Jesús en Juan capítulo 8. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, fieles a mis enseñanzas. Estás escuchando lo que Jesús enseña. Si te mantenés fiel, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Mirá qué interesante. Siempre decimos, conocerán la verdad. No, nos gusta decirlo así. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero es un problema porque es un texto sin un contexto. Jesús está diciendo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. La palabra discípulo está media quemada en el ámbito eclesiástico y pareciera ser que ya no significa nada. Por eso, por ejemplo, me gusta decir alumno, aprendiz.
si se mantienen en mis enseñanzas. A ver, estamos, lo que Jesús enseñó, estoy acá como me mantengo diciendo, a ver, hoy, ¿qué es lo que tengo para aprender, Señor? Estoy acá a tus pies y el tiempo que vos quieras. Vos manejás los tiempos de esta clase. Estoy acá, me interesa, me mantengo fiel. Entonces, cuando hay esa disposición del corazón, Jesús dice que voy a conocer la verdad. Cuando soy un verdadero aprendiz, escucha esto, cuando soy un verdadero aprendiz habla de humildad. Por eso yo decía, vos y yo rendidos, somos la plataforma para que la gloria de Dios descienda y la palabra sea revelada. Vos y yo rendidos, como verdaderos aprendices. Aprendices significa que yo necesito aprender. Pero no nos gusta aprender. Y cuando somos grandes nos pensamos que nos la sabemos toda, nos volvemos adolescentes. ¿Viste que el adolescente piensa que se la sabe toda? De grande, como ya no tenés nadie que te corrija, no te gusta aprender. Pero dice que necesitamos ser aprendices. Aprendices. Esta palabra me gusta porque es aprendiz. Tengo que estar aprendiendo. Hoy, necesito aprender? Tenés tanto para enseñarme, Señor. Y yo tengo tanto para aprender. La humildad de ser aprendices. Necesitamos la humildad de ser aprendices. Esta palabra de Dios dice, el Salmo 119 dice, dame vida conforme a tu palabra. Quiero decirte que la palabra de Dios puede refrescar tu vida espiritual. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Infunde nuevo aliento. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede encender tu vida espiritual. Quiero terminar con esto. Y es un poco a conclusión de lo mismo que dije al principio. La palabra de Dios solamente es tan hermosa, tan rica, tan santificadora, tan luz, tan refrescante, solamente cuando vos y yo la leemos en comunión con el autor. Solamente. Mirá lo que dice. Volviendo a Lucas capítulo 24, dice el verso 28. Vamos a leerlo juntos, ya que estamos. Hacemos el ejercicio de leer la palabra. A ver cómo estoy con la hora. Impecable. Lucas 24, verso 28. Mirá lo que dice. Dices, entonces, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, si Raúl lo puede pasar, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Resulta que ellos van caminando y ellos están entrando a la ciudad, al pueblo. Y Jesús hace como que sigue. Todo un actor el tipo. Pero no es un actor. Les está dando la posibilidad de conformarse con la revelación que tuvieron. O que la revelación los lleve al revelador. Ellos dicen, no ardía, dice más adelante, no ardía en nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba la Escritura. Fíjate que Jesús les explica las Escrituras y a ellos les arde el corazón. Leyeron la Escritura intelectualmente, conocieron a Moisés, conocieron a los profetas, no lo llegaron a entender. Jesús les habla y les hace arder el corazón. Les dice, hay algo más, hay algo más.
Hay algo más. Y les hace arder el corazón y les explica, invade su mente, invade sus emociones. Hay algo espiritual que se enciende en ellos. Pero Jesús sigue. Y ellos tienen que elegir. Tienen un microsegundo para decidir si se quedan con esa revelación o se quedan con Jesús, porque tienen hambre de más. Entonces le dicen, quédate con nosotros, que está atardeciendo. Así que entró para quedarse con ellos. Y mira lo que dice el verso 30. Luego, estando con ellos a la mesa de la comunión, a la mesa de la intimidad, a la mesa de una relación con Él, a la mesa de la confianza. Dice, tomó el pan, símbolo de su cuerpo, pero símbolo también de su palabra. Lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado. Esta palabra es preciosa, es hermosa, es vida, es libertad, es instrucción, es un refrigerio espiritual, es un cimiento para tu vida, es el cimiento de tus próximas generaciones. Es la palabra de Dios, viva, eficaz, que puede poner en evidencia hasta lo más profundo de tu ser. Pero esta palabra será todo eso si vos y yo además vivimos en comunión íntima en la mesa con el autor. En la mesa con Jesús. Si no estamos leyendo para cumplir 2 minutitos antes de salir rajando onda, bueno, yo cumplo con vos bendecí mi día. Si Jesús se sienta a la mesa de la comunión, si Jesús se sienta a la mesa de la intimidad, si Jesús es una parte importante en mi vida, si es alguien a quien amo y le doy acceso a lo más profundo de mi intimidad, si le doy un lugar en mi mesa para escuchar lo que tiene para hablar. A mí me gusta que en una iglesia, dice, cuando hacían las juntas organizativas, siempre dejaban una silla vacía y decían, esta silla es para Jesús. Para recordar que le tiene que agradar a Él, que Él es el presidente de esta junta directiva. En tu mesa, ¿hay una silla para Jesús? ¿Hay una mesa para Jesús? Yo quiero que salgas hoy con hambre de tu palabra, sabiendo el propósito de su palabra, porque no va a volver vacía sin cumplir su cometido. Oro por una iglesia sólida en la palabra, que crece, que madura. Por una iglesia que se guía por la verdad. Una iglesia que está en íntima comunión con el autor. Una iglesia en el espíritu, pero una iglesia en la palabra. Una iglesia de menos Netflix y más palabra. Una iglesia en menos YouTube y más palabra. Una iglesia enamorada de la palabra. Una iglesia enamorada del autor. ¿Cuánto quieren vivir así?